Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este jueves 18 de mayo. Ayer tuvimos una maravilla de segmento en la homilía de Monseñor Romero hablando de los pobres y de los jóvenes y de las jóvenes. Pero hemos llegado al desglose. Ahora vamos a ver a Monseñor desglosando, partiendo en las tres secciones, en los tres pedazos, esos tres pensamientos, su homilía. Hemos dicho que el título de la homilía del 17 de febrero de 1980 es La pobreza de las bienaventuranzas, fuerza de la verdadera liberación del pueblo. Fuerza de la verdadera liberación del pueblo. El título es suficiente para poder pasar horas y horas quizá hablando de ese concepto, la pobreza de las bienaventuranzas, fuerza de la verdadera liberación del pueblo. Si todavía no tomamos en cuenta las bienaventuranzas, si todavía no tomamos en cuenta el sermón de la montaña, todavía estamos a mitad del camino. Por ejemplo, si todavía nuestro criterio de evaluación siguen siendo los 10 mandamientos de la ley de Moisés, no hemos cruzado la frontera del Nuevo Testamento. El sermón de la montaña en Mateo y en Lucas, ese es lo que está diciendo Monseñor, la pobreza de las bienaventuranzas, fuerza de la verdadera liberación del pueblo. Tenemos que pasar el río Jordán, tenemos que cruzar al otro lado y llegar al Nuevo Testamento, porque aquí está el mensaje de Jesús, allá está el mensaje de Moisés, aquí está el mensaje de Jesús. Este es el título. Luego Monseñor dijo que los 3 puntos indicados son esos que marca Medellín. Tomando Medellín dice, son fuerza de liberación, y da 3 razones. El número 1, porque la pobreza es una denuncia divina. Y ese es el tema que vamos a empezar a escuchar ahora. La pobreza es una denuncia divina. Segundo, la pobreza es un espíritu. Podemos optar por la pobreza. Y tercero, la pobreza es un compromiso. Ahí está servida la mesa para los días que Dios nos permita tener este programa. Vamos a comenzar hoy con el primero. La pobreza es una denuncia divina. Y he extraído yo un pensamiento que me parece interesante cuando se habla de la pobreza como una denuncia divina. Oigamos lo que Monseñor Romero nos dice en este pensamiento para hoy. Qué tremendos son los profetas cuando denuncian a los que juntan casa a casa, y los que juntan terreno y terrenos se hacen dueños de todo el país. La existencia, pues, de la pobreza como carencia de lo necesario es una denuncia. Hermanos, quienes dicen que el obispo, la iglesia, los sacerdotes, hemos causado el malestar en el país, quieren echar polvo sobre la realidad. Los que han hecho el gran mal son los que han hecho posible tan horrorosa injusticia social en que vive nuestro pueblo. Los pobres han marcado por eso el verdadero caminar de la iglesia. Una iglesia que no se une a los pobres para denunciar desde los pobres las injusticias que con ellos se cometen, no es verdadera iglesia de Jesucristo. La pobreza es una denuncia divina. Dios la denuncia. Los profetas la denuncian. Los que juntan casa, terrenos, y se hacen dueños del país, ellos son los causantes del mal.
pero no se dan cuenta o no quieren darse cuenta y quieren que usted y yo no nos demos cuenta. Eso es distinto. Este es el profeta Amós. Este es el profeta Monseñor Romero hablando de la situación de la pobreza. Oigamos a Monseñor. En primer lugar, dice Medellín, y lo voy a robustecer este pensamiento con los textos litúrgicos de hoy. ¿Cómo es que la pobreza es una denuncia? Palabras de Medellín. La pobreza, como carencia de los bienes de este mundo, es, en cuanto tal, un mal. Carecer de los bienes del mundo es un mal. Los profetas la denuncian como contraria a la voluntad del Señor y las más de las veces como el fruto de la injusticia y el pecado de los hombres. ¿Qué otra cosa hace Jesús en el Evangelio de las Bienaventuranzas? Qué encantador resulta estar reflexionando con aquel Jesús que baja, dice el Evangelio. En sus expresiones los Evangelios tienen profundos modos de ver a Jesús. Miremoslo bajando de la montaña, bajando de las alturas, a confundirse en la llanura con el común de los hombres. Bajando, se puso a dirigirles la palabra, y es así como se inicia el Evangelio. Dichosos los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y en contraposición a estas 4 bienaventuranzas, denuncia por qué hay pobres, por qué hay gente que tiene hambre, por qué hay gente que sufre. Esos que son bienaventurados porque sufren, porque lloran, porque tienen hambre, ¿por qué existen? Es tremendo el Evangelio de hoy, cuando señala las causas de esas carencias. Ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de los que ahora reís, porque haréis duelo y lloraréis. Resuena en la voz de Cristo el acento de todos los profetas del Viejo Testamento. Qué tremendos son los profetas cuando denuncian a los que juntan casa a casa y los que juntan terreno y terreno y se hacen dueños de todo el país. La existencia, pues, de la pobreza como carencia de lo necesario es una denuncia. Hermanos, quienes dicen que el obispo, la iglesia, los sacerdotes hemos causado el malestar en el país, quieren echar polvo sobre la realidad. Los que han hecho el gran mal son los que han hecho posible tan horrorosa injusticia social en que vive nuestro pueblo. Los pobres han marcado por eso el verdadero caminar de la iglesia. Una iglesia que no se une a los pobres para denunciar desde los pobres las injusticias que con ellos se cometen, no es verdadera iglesia de Jesucristo. Quiero aprovechar esta oportunidad para contarles
que este fue precisamente el tema de mi discurso en la Universidad de Lovaina, cuando se me señaló como tema lo que es un tema general de todo este año en conferencias de aquella célebre universidad, política y fe. Llegamos a la sección de la palabra de Dios, después de haber escuchado esas lindas, fuertes palabras del Monseñor Romero. Algunos tal vez ya las habíamos escuchado y estamos solo recordando, pero quizá más de algunos de los que nos escuchan, que nos miran en este canal, a lo mejor es primera vez que escuchan a Monseñor con tanta energía y con tanta autoridad, porque Monseñor tenía energía y tenía autoridad, y sigue teniéndola, porque la situación no ha cambiado. La culpa no la tiene la iglesia, la culpa no la tuvo Monseñor Romero, la culpa la tenían los acumuladores, los que juntan casa, casa, terreno, terreno, y se hacen dueños del país, y a la par están los que no tienen nada. En la lectura de hoy, Hechos, vamos a ir a Hechos capítulo 18 ya, del 1 al 18. Vamos a encontrarnos una decisión. Para San Pablo no fue fácil. Por su origen, San Pablo es un judío y es un fariseo además, que se acaba de convertir al cristianismo. Y hubiera querido, San Pablo, hubiera querido no dar este paso, pero con el dolor de su alma no encuentra otra solución. Hechos 18 del 1 al 8 dice lo siguiente: en aquellos días Pablo dejó Atenas y se fue a Corinto. Allí encontró un tal Aquila, judío natural del Ponto, y a su mujer Priscila. Habían llegado hacía poco de Italia porque Claudio había decretado que todos los judíos abandonaran Roma. Se juntó con ellos y, como ejercía el mismo oficio, se quedó a trabajar en su casa. Eran tejedores de lona. Todos los sábados discutía en la sinagoga, esforzándose por convencer a judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo bajaron de Macedonia, Pablo se dedicó enteramente a predicar, sosteniendo ante los judíos que Jesús es el Mesías. Como ellos se oponían y respondían con insultos, Pablo se sacudió la ropa y les dijo: ustedes son responsables de lo que les ocurra. Yo no tengo culpa. En adelante me voy a los gentiles. Se marchó de ahí y se fue a casa de Ticio Justo, hombre temeroso de Dios, que vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. También otros muchos corintios que escuchaban, creían y se bautizaban. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo no tengo la culpa. Ustedes no quieren aceptar el mensaje de que Jesús es el Mesías. Yo me voy con mi Mesías hacia los gentiles. Ustedes tienen la culpa. Pero Crispo, el jefe de la sinagoga, y otros más se convirtieron. De nuevo quiero que veamos este detalle. Hechos de los Apóstoles bien puntual. Y sin ánimos, como le he dicho ya, sin ánimos de ser proselitista. Qué bonito cómo lo presentan los Hechos de los Apóstoles. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Y también otros muchos corintios que escuchaban, creían
y se bautizaba con toda su familia. No es una persona, es toda la familia. El padre Peyton en los años 60 sacó unos, en aquel tiempo eran reel, ¿verdad? Eran rollos, eran tres rollos, 3 grandes cintas cinematográficas que teníamos en aquel momento, unos proyectores, y cada uno eran el Santo Rosario, misterios gozosos, misterios dolorosos, misterios gloriosos. No existían los misterios luminosos. Pero el padre Peyton tenía el lema: familia que reza unida, permanece unida. En los Hechos de los Apóstoles es la familia la que cree en Jesús como Mesías. Es la familia la que se bautiza. No solamente el papá, la mamá, todos. No sabemos, claro. Usted puede pensar, pero es que ahí no dice que habían niños chiquitos. No, no lo dice. Pero es el sentido de familia. Y Pablo hace un último esfuerzo porque acepten que Jesús es el Mesías en las sinagogas. Estamos hablando de Corinto. Y en vez de aceptar a Jesús como Mesías, insultan. No quieren aceptar a Jesús como Mesías. Pablo no tiene opción y se retira. Deja la sinagoga. Se va a dedicar de ahora en adelante solo a los gentiles. Por eso Pablo es llamado el apóstol de los gentiles, el apóstol de nosotros, porque usted y yo no somos judíos, somos gentiles, somos de afuera de la frontera de los judíos. Pablo, el apóstol de los gentiles. Y va provocando Pablo conversiones en muchos niveles. El evangelio de hoy es más que maravilloso. Juan 16, del 16 al 20, y dice lo siguiente: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver? Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿están discutiendo de eso que les he dicho? Dentro de poco ya no me verán, pero poco más tarde me volverán a ver. Pues sí, les aseguro que llorarán y se lamentarán ustedes, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hay un refrán que dice: el que ríe de último, ríe mejor. Podemos traducirla: el que se alegra de último, se alegra mejor. Estas palabras de Jesús, antes de meternos al análisis, se las podemos aplicar perfectamente a Monseñor Romero. Cuando el escuadrón cumplió el objetivo de matar a Monseñor Romero, le pagaron 1000 colones al que disparó ese fusil calibre 20 que pegó en el ventrículo izquierdo del corazón de Monseñor Romero. Pagaron 1000 colones. Y el tipo llegó a decir: ya está muerto, aquí está tus 1000 colones.
en la colonia Escalón, reventaron cohetes, brindaron con champán, reían, gozaban, carcajeaban, porque Monseñor Romero ya estaba muerto. Y el resto del pueblo llorábamos. El que rió de primero, el que gozó de primero, el que brindó con champán de primero, ahora humillados, achicados, denunciados, se esconden bajo sus empresas, bajo sus uniformes, bajo sus pasaportes porque viajan mucho. Y nosotros que sufríamos, que llorábamos, hoy todo eso lo convertimos en un gozo. Llevamos 43 años gozando la vida de Monseñor Romero. A Jesús le tocó ver la tristeza de su pueblo cuando lo crucificaban. El pueblo lloraba y los apóstoles se dispersaron, se asustaron. Tenía razón. No era poquito lo que había pasado. Pero después llega la resurrección de Jesús y esa alegría lleva 2000 años. Y los que lo mataron hoy ni existen, ni se mencionan, ni se recuerdan. Repito la frase que me gustó mucho de Dagoberto Gutiérrez: Monseñor Romero cada vez está más vivo y los que lo mataron están cada vez más muertos. No porque nosotros lo decidamos, porque ellos escogieron ese camino. Los apóstoles no entienden. Igual nosotros no entendíamos. Es que nos han matado a Monseñor. No entendíamos. Pero poco a poco fuimos entendiendo. Y poco a poco nos hemos ido apoderando de esas palabras de Monseñor Romero que las hemos escuchado esta mañana, esta tarde, esta noche en el programa. Y vamos a seguir escuchando esa voz que retumba en nuestros oídos y en nuestros corazones, que retumba en las redes sociales, porque no ha perdido vigencia Monseñor Romero, porque no ha sido sustituido ni superado por nadie, ni siquiera comparado. Dentro de poco ya no me verán, pero poco después me volverán a ver. Eso es lo que están discutiendo, le dice Jesús. Pues sí, así es. Se los aseguro, llorarán y se lamentarán ustedes. Mientras el mundo estará alegre, ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. La alegría que tenemos hoy, nadie nos la puede arrebatar. Anoche en la formación que tuvimos en Jardines de Colón, tenemos todos los miércoles una formación. Hablábamos de los hechos de los apóstoles y entre esto hablamos del movimiento de Jesús. Y decíamos una verdad que no va a dar tiempo aquí de desarrollarla, pero la voy a plantear. Cuesta, pero tenemos que aceptar que Jesús no fundó la iglesia y que, en palabras mías, la iglesia no nació cuando el día de Pentecostés, aunque la parte oficial así lo dice. Jesús lo que fundó fue un movimiento, fundó el movimiento de Jesús. Los 12 más algunos discípulos y unas cuantas mujeres, los 12 más unos discípulos más unas cuantas mujeres y una muchedumbre. Ese era el movimiento de Jesús. Más adelante, ese movimiento de Jesús fundó la iglesia. Jesús fundó el movimiento y el movimiento fundó la iglesia.
orgulloso y orgullosa usted. Si no se siente parte de la iglesia, pero siéntase parte del movimiento de Jesús. A lo mejor usted no es católico, a lo mejor usted no va a ninguna iglesia que no es católica, pero es del movimiento de Jesús. Dichosa y dichoso usted, porque el movimiento de Jesús es capaz de fundar cualquier institución. Fundó la iglesia y puede fundar cualquier institución. Vamos a seguir estudiando esto que es una verdad fundamental y espero que puedan ustedes secundarla. Bendiciones para todos y para todas.